estimados miembros de la comunidad, bienvenidos a un capítulo más de Comunidad RAS, este programa que nace desde uno de sus participantes, uno de los miembros de la comunidad, para todas aquellas personas que pertenecen a esta familia royalina, con la intención de que ustedes sean testigos de ciertas presentaciones de algunos temas, discusiones o reflexiones respecto a temáticas que afectan a nuestra comunidad, colegio, pero también a nuestra sociedad en general. Mi nombre es Fernando Offerman, yo soy el locutor y animador de este programa y me acompaña Andrés Villanueva, quien se encarga de que el programa salga al aire por las diferentes plataformas del Colegio Royal American School. En este programa seguimos con la seguidilla de videos relacionados con las alergias alimentarias y hemos decidido comenzar este programa presentándoles un video de contextualización para luego presentarles la entrevista del día de hoy. Vamos con el video de contextualización y nos vemos a la vuelta. Esto es Comunidad RAS. ¿Por qué las alergias alimentarias son cada vez más frecuentes? Desde hace un tiempo, cuando unos padres llegan a la consulta y el niño tiene entre 4 y 6 meses aproximadamente, sé que uno de los temas que va a salir es cómo introducimos la alimentación complementaria. Suelo empezarla con una pregunta. ¿Vuestros padres tienen alguna alergia alimentaria? La mayoría de la gente me responde, pues no. Y entonces le digo, ¿y qué ha pasado en 2 generaciones para que hayamos pasado desde la de vuestros padres, donde era muy rara una alergia alimentaria, a la de nuestros hijos, en la que es frecuentísima la alergia alimentaria? Hay estudios que lo sitúan ya entre un 7 y un 10% de la población. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues lo que ha sucedido es que hace unos 60 años aproximadamente apareció en este planeta un grupo, dentro de los cuales me incluyo, llamado pediatras. Decidimos, con toda la buena voluntad del mundo, establecer una serie de hipótesis con las cuales ordenar lo que estábamos haciendo en la crianza de los hijos. Y esa hipótesis consistía en lo siguiente respecto a la alimentación. Los niños nacen con un intestino inmaduro, no son capaces de digerir cualquier cosa que le demos al niño y por lo tanto tenemos que ordenar esa introducción de la alimentación de forma que dejemos para más tarde aquellos alimentos que producen alergia con más frecuencia, aquellos alimentos que son más difíciles de digerir. Bueno, pues hemos hecho un experimento durante 60 años y el resultado es un aumento espectacular de la alergia. ¿Se debe solamente a la forma en la que hemos introducido la alimentación? No, hay otra serie de temas que están favoreciendo esa subida de la alergia. Pero lo que estamos viendo es que ahora nos hemos planteado, vamos a hacer estudios que nos digan qué pasa cuando introducimos los alimentos de forma precoz y qué pasa cuando los introducimos de forma tardía. Hay un estudio, por ejemplo, en Canadá que es muy llamativo porque han tomado los 3 alimentos que con más frecuencia producen alergia en Canadá, que son la leche, el huevo y el cacahuete. Y lo que han hecho es simplemente en el control del niño sano, han ido preguntándole a los padres cuándo introducían ellos de forma espontánea cada alimento, sin darles ninguna guía. Y se han encontrado con que había un porcentaje bajo de niños que ya con 6 meses estaban tomando prácticamente de todo. Ya habían probado productos lácteos, como por ejemplo el yogur o el queso, ya habían tomado huevo, ya habían tomado frutos secos. Los frutos secos siempre en forma que no produzcan atragantamiento. Por ejemplo, allí son muy aficionados y por eso una de las alergias más frecuentes es la del cacahuete a la mantequilla de cacahuete. Una mantequilla de cacahuete, como está muy triturada, ya no me va a producir un atragantamiento, ¿vale? Cuando hemos hecho esa introducción y hemos visto qué pasaba con el tiempo, se han encontrado con que, por ejemplo, la alergia a los lácteos en niños que se introducían los lácteos antes de los 6 meses frente a los que se introducía por encima del año eran 11 veces mayores en los niños en los que se introducía tarde los lácteos. Con el huevo y con el cacahuete, el doble de alergias en los niños a los que introducíamos tarde el huevo y el cacahuete. Esto nos tiene que hacer pensar que la hipótesis de la que nosotros partíamos posiblemente es errónea, pero ¿por qué? ¿Qué explicación le podemos encontrar? Hay un pequeño detalle con el que no se había contado, y es durante los primeros meses de vida los niños tienen lo que se llama inmunización pasiva, tienen las defensas que han recibido de su madre durante el embarazo. Esas defensas le defienden contra todos los gérmenes que hay en su entorno que su madre ha pasado alguna vez y le han generado defensas a su madre. Esas defensas duran los 6 primeros meses de vida aproximadamente, y después empiezan a bajar. Y en torno a los 12 meses, 10-12 meses, la mayoría de los niños ya se han quedado sin esas defensas de su madre y tienen que enfrentarse ellos solitos a todas las infecciones de gérmenes que haya en su entorno.
¿Qué es lo que pasa si yo espero para introducir los alimentos que producen más alergia al momento en el que el niño está pasando infecciones continuamente una tras otra? Pues que es más fácil que aparezca un momento en el que el sistema defensivo está enfadado buscando al culpable y un alimento nuevo. Ahí tienes una alergia. Y vuelvo a introducir otro alimento y coincide con otra infección. Ahí tienes otra alergia. ¿Qué pasa si yo introduzco esos alimentos de forma precoz? Los introduzco cuando todavía el niño no pasa infecciones porque tiene las defensas de su madre que le están defendiendo todavía contra la mayoría de los gérmenes que hay en su entorno. Pues que el niño se acostumbra a que ese alimento no le produce ningún problema. Y si en algún momento vuelve a tomar el alimento coincidiendo con una infección, su sistema defensivo dirá, no, este no es el culpable porque lleva muchos meses aquí y hasta ahora no había generado problemas, busca otra cosa. Este mecanismo tan simple que es la coincidencia de un sistema defensivo cabreado con un alimento nuevo es lo que está explicando este fenómeno que habíamos pasado por alto. Tenemos que replantearnos totalmente cómo estábamos haciendo la introducción de la alimentación complementaria y solo está justificado que retrasemos la introducción de alimentos que de verdad puedan causar un perjuicio al bebé. Y en esto yo suelo introducir solo las proteínas del huevo, da igual que las tomemos antes o después, pero tienen que estar siempre bien cocinadas porque si no puede producir una salmonelosis en el bebé y entonces lo mejor es darla a partir de los 2 años. El pescado azul grande y el marisco tienen mucho mercurio, con lo cual si se dejan para después de los 2 años, mejor. Y la miel puede provocar intoxicación botulínica y las verduras de hoja verde pueden provocar intoxicación por nitrito. Quitando estos alimentos, el resto de alimentos pueden empezar a tomarlo desde el momento en que al niño le llame la atención ese alimento concreto. Y lo que sí te recomiendo es que lo apuntes. Cuando le has dado por primera vez cada alimento, para que si luego aparece alguna intolerancia o alguna alergia, sea más fácil diagnosticar cuándo fue, por qué fue, cuál es la causa. Continuando con la seguidilla de ideas, la seguidilla de entrevistas, la seguidilla de testimonios relacionados con las alergias alimentarias, es que decidimos en este capítulo número 8, si no me falla el cálculo, invitar a Pía Pérez Zamorano para que nos cuente ella desde su propia experiencia, a través de preguntas, a través de conversación, sobre su vida, sobre su manera de llevar, su manera de sobrellevar, su manera de vivir la alergia alimentaria de su hijo y cómo ella ha ido aprendiendo gracias como a la ayuda, a la cooperación y a la conversación como de las comunidades relacionadas con la alergia alimentaria a llevar de mejor manera esta enfermedad. Los dejo invitados a que revisen la entrevista, a que la vean, que comenten, que anoten sus datos, lo que necesiten y nos vemos a la vuelta para dar el cierre al programa. Vamos con la entrevista. Pía, bienvenida, gracias por brindarme tu tiempo, gracias por la disposición a esperarme por este problema que tuve con mi computador y bueno, te agradezco que seas parte como de esta guía de entrevistas que estoy haciendo para dar a conocer como una situación que es súper común hoy en día, pero que en lo real, así como en la experiencia, hay súper poca información, que era lo que he conversado y que tenía en común con las entrevistas anteriores. Sí. No sé cómo ha sido tu experiencia respecto a eso, esto de aprender de las alergias a través de la experiencia de otros. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido? Mira, lo principal en mi caso, en el caso con mi hijo, es que estamos en varias comunidades de WhatsApp, de Facebook, donde compartimos harta información, porque si tú vas a cualquier, no sé, una matrona o una pediatra, hoy día muy pocos están actualizados, se van obviamente agregando más profesionales actualizados, pero es difícil encontrar un profesional que tú le digas qué es alergia alimentaria y te lo sepa explicar y que sepa reconocerlo, etcétera. Entonces, la comunidad en sí que se ha hecho, tanto, como te decía, en redes sociales como en otras instancias, han sido súper importantes, porque más allá de lo que buscas en Google, no... Que puede ser cualquier cosa, digamos. Claro, y es como, de hecho te dicen los médicos, no busquen en Google su enfermedad, sí, porque es terrible. Claro. Entonces... Me comentaban en ese sentido en otra entrevista
que pareciera ser que la mayor información o la mejor calidad de información respecto a las alergias está como en otros países. Por ejemplo, me hablaban de Argentina, que era como un país que estaba muy adelantado y que muchas de las cosas que estaban apareciendo acá en Chile, en Argentina ya la habían visto hace un tiempo atrás, entonces había como un recorrido realizado ya en otros expertos fuera de nuestro país. Sí, sí, de hecho, yo las primeras informaciones que leí sobre la alergia alimentaria y en el caso de mi hijo de la esofagitis eosinofílica, que de ahí te puedo contar un poco más de qué se trata, yo las he obtenido de España y de Argentina, pero en Chile es muy poco. De hecho, cuando se lo diagnosticaron me dijeron que esta enfermedad no lleva más de 30 años, la esofagitis eosinofílica, descubierta, digamos. Y diagnosticada, y en el caso de mi hijo, el médico que lo ve me dijo que en los 30 años que lleva de profesión es el 7º caso que conoce. Entonces, 30 años a nivel mundial. Sí. Sí. Ya, igual es poco, o sea, para la gente que no está viendo, 30 años para una enfermedad, así como de análisis, de aprendizaje, es súper poco igual. Exacto. Es una enfermedad nueva. Entonces es poco, y como acá no se ha avanzado tanto con la alergia alimentaria porque lamentablemente no la visibilizan, como que lo vi en las entrevistas anteriores también, que decían así como que no, que la guagua es muy mañosa, que no le gusta comer, que le gustan los brazos, cosas así. Entonces como que estamos todavía muy estigmatizados con el tema de que la guagua llora porque no le gusta comer, ¿no? Claro, entonces se le baja como el perfil. Partiendo desde esa base, el perfil de la alergia alimentaria es como muy desconocido. Y muy bajo, claro. Es cierto. Metámonos ya de lleno como en tu experiencia personal. ¿Sí? Primero me gustaría que me contaras cómo se llama tu hijo, si es el único hijo que tienes, qué edad tiene. Sí, mira, yo soy mamá de Diego, él tiene 4 años, él tiene alergia alimentaria múltiple, alergia a la proteína de la leche de vaca y esofagitis eosinofílica. Es mi único hijo. Aclaremos algunos conceptos. ¿Sí? Conversábamos la entrevista pasada sobre esto de las alergias alimentarias múltiples. ¿Qué significan, así como desde lo que tú conoces, qué significado tiene este nombre? Primero está la principal y la que se diagnostica primero es la alergia a la proteína de la leche de vaca, que es la APLB. Y después, con el tiempo, como las mamás hacen, sobre todo en los casos de las mamás que hacen dieta para alimentar a sus hijos, que no fue mi caso, de ahí te voy a contar, dejan de comer muchos alimentos, entonces los niños van sensibilizándose más a esos alimentos. Entonces es más fácil de que hagan una alergia alimentaria múltiple, que es más allá de la leche. Claro, que es alergia a varias verduras, cosas. Otras proteínas, etc. Ahí hablábamos del caso, por ejemplo, de la papa, del tomate, sí. un montón de cosas, ¿ya? Sí. Me dices que tu hijo tiene 4 años y es tu único hijo, ¿verdad? Sí. O sea, si tuviéramos que hacer como un contexto para la gente que nos está viendo, efectivamente tu experiencia de maternidad es tu primera experiencia maternal y aparte, obviamente, nadie trae o viene con la experiencia de cómo lidiar con esta enfermedad. No. Hay antecedentes de alérgicos en la familia, pero ninguno alimentario. Por ejemplo, yo tenía alergia ambiental, tuve asma alérgica. Hay otros casos también, tengo una tía con mal de Crohn, ¿ya? Que ahora, conociendo el tema de la alergia alimentaria, el Crohn termina siendo una alergia alimentaria mal cuidada. ¿Ya? Claro, en los tiempos de mi tía muy probablemente no existía el diagnóstico. Claro. Simplemente le hacía mal y punto, y se le daba más nomás porque mientras te dicen, pues no, si no quiere comer zapallo, dale más nomás porque le va a hacer bien. ¿Okay? Entonces, como... Me voy a adelantar quizás con alguna pregunta que te iba a hacer más adelante, pero me parece súper importante el dato que das de este familiar que desarrolló otra enfermedad a causa quizás como de una alergia mal cuidada o maltratada. Tú en tus conversaciones con los especialistas, ¿qué te han dicho ellos respecto a no cuidar una alergia? ¿En qué se puede transformar? ¿Qué puede ocurrir con esta persona a largo plazo, con este niño que después se transforma en adolescente y adulto? Mira, la alergia alimentaria principalmente, o los mayores, generalmente, digamos, se da por inflamación de los intestinos. Y cuando un intestino está inflamado, obviamente puede hacer úlceras. Y el mal de Crohn es una úlcera ya que ¿como ya crónica? Crónica, exacto, que ya no va a pasar. Solamente cuidado nomás, es distinto, por ejemplo, pero sí también pueden desarrollar el Helicobacter pylori, si no me equivoco, se llama, el de la úlcera gástrica, el típico de la úlcera en el esófago. Que es una bacteria que la gente, bueno,
lo que yo conozco es una bacteria que uno se agarra de la alimentación, sobre todo de animal, de la carne, entiendo, que vive en el De las interior de las proteínas. personas y empieza así como con reflujo, acidez, y después eso podría transformarse en otras enfermedades. Sí, Es súper compleja y es súper común también. claro. Entonces, en general, una alergia alimentaria mal cuidada va a terminar con úlceras en alguna parte del sistema digestivo. En el Eso, caso de mi hijo, ¿cómo? sí, dale, no, dime. Ah, ya. No, es que en el caso de mi hijo, aparte de la alergia alimentaria, tiene esofagitis eosinofílica, que es esta enfermedad relativamente nueva que te contaba, que no lleva más de 30 años en los diagnósticos, que es inflamación del esófago por alergia. La mayoría de los niños, o es como más común que los niños con alergia alimentaria tengan dermatitis atópica, tengan rinitis alérgicas, tengan asmas alérgicas, que es acumulación de los eosinófilos en distintas partes de los sistemas del cuerpo. En el caso de mi hijo, esa acumulación de eosinófilos es en el esófago. En el Entonces esófago, se y le eso le inflama genera en la esofagitis eosinofílica, que es una inflamación crónica en el esófago. ¿Y eso, qué síntomas tiene él respecto a esto? Como el tema de los reflujos, ¿cómo se...? Sí. El reflujo fue lo principal. Él tiene síntomas gastrointestinales, que son las deposiciones líquidas, con mucosidad, etcétera. Y aparte tiene los reflujos, que son, bueno, siguen. Todos los días tiene al menos un episodio de reflujo y con el tiempo han ido disminuyendo, pero porque está con tratamiento y con dieta. Pero al principio era Entiendo. todo el día, o sea, mi hijo comía y devolvía todo. Después dejó un tiempo de tener reflujos visibles y le descubrieron que tiene reflujo oculto, entonces que llega hasta cierta parte del esófago y se devuelve, entonces uno no se da cuenta. Pero en los exámenes que te van haciendo con contraste se dan cuenta de que el líquido se devuelve igual, etc. Respecto como a tu experiencia, ¿qué cosas en la manera de actuar de tu hijo te llevaron a ti como a tener una sospecha de que algo estaba pasando? Mira, lo principal, en el caso de mi hijo, él tuvo síntomas desde que nació. Mi hijo nació de 35 semanas, prematuro tardío se le llama. Él estuvo en incubadora un par de días y por una infección intrahospitalaria que no alcanzó a tener, gracias a Dios, él tuvo que usar antibióticos intravenosos mientras estaba en incubadora. Y por lo mismo él se le cosía mucho el potito, tenía deposiciones con mucosa y siempre me dijeron de que era normal, que era por el antibiótico, que era muy chiquitito, que el pañal. Él hizo dermatitis del pañal antes del mes de vida, entonces, y eran dermatitis que se le hacían llagas, eran heridas, que le sangraban. Entonces, pasando por varios especialistas, por varios, sobre todo pediatras, y por varios, no sé, marcas de pañales, etcétera, no nos dimos cuenta porque nosotros lo tratamos bueno, en ese tiempo le dieron corticoides dérmicos y con una marca de pañal nos resultó y todo, pero los síntomas de alergia en sí, como para decir algo está pasando, fue cuando él tenía 7 meses. Ahí empezar con la alimentación complementaria, cuando él empezó a comer directamente. Ya. O sea, cuando ya habías pasado la etapa de la leche materna a la implementación de, por ejemplo, lo que siempre dicen que es como la papa, el arroz. Claro, empezar a comer la papita, el arroz, el zapallo, zanahoria, y así uno va con la manzanita cocida y empieza Y así. ahí él empezó con los Empezó, primeros síntomas, los más como ahí más... empezaron los más fuertes, que fueron el reflujo y ya las diarreas constantes. Perfecto. Y ahí en ese escenario tú lo llevaste a un especialista que obviamente era un... No, solamente estuve con pediatra por con el mucho pediatra, tiempo. claro, Claro, y me con los decían que era controles. normal, claro, que era normal. Mi hijo cumplió el año y empezó a hacer bronquitis. Mi hijo Ya. estaba 2 semanas con diarrea, 2 semanas con bronquitis, 2 semanas con diarrea, y así se lo llevaba. No salía de una y entraba en otra. Entonces llegamos a una pediatra broncopulmonar y ella Ya. nos empezó a interiorizar en algunas enfermedades que podían estar causando estos síntomas y que claramente no era normal, que era lo que me habían dicho antes, no, que haga con un poquito mucosa es normal, no, que llore un poquito es normal. Entonces, esto pudo haber sido mucho antes, pero los síntomas graves, o que yo los considero graves, empezaron a los 7 meses. Ahí tú tomaste entonces la determinación o la decisión de llevarlo a un especialista. Sí, a una broncopulmonar, una Ya. pediatra broncopulmonar. ¿Y ahí Y ella, qué resultó de eso? mira, fueron casi 6 o 7 meses de exámenes de distinta índole. Investigamos 2 veces otras enfermedades que son
se me fue el nombre, que es, no, se me fue el nombre, pero pasamos por varios diagnósticos antes y con tratamiento, obviamente con medicamento y todo, y no mejoraba. Entonces, fibrosis quística. Ese fue el primer diagnóstico de la broncopulmonar, fibrosis quística. Le hicimos el examen, un examen que se llama test del sudor, que es bien complicado y da lata hacerlos pasar por eso. Salió negativo, hicimos dieta, las dietas no resultaban, los cambios de leche no resultaban. Entonces, volvimos a ver con fibrosis quística porque pensaba sí o sí que era eso. Y ya fue otro tipo de examen y también salió negativo. Entonces, recién en ese momento, cuando Diego tenía 1 año y medio, la pediatra me dijo, ¿sabes qué? Veamos si tiene alergia alimentaria. Y ahí le hizo un examen que se llama, no sé si me estoy adelantando a las preguntas. No, dale nomás, sí. Yo voy adaptando, dale nomás. Ya. Le hizo un examen que se llama prick test o test de parches, que se hace en la espalda, es como el test cutáneo que te hacen como, sí. claro, como con los... Que te van como pinchando ciertos alérgenos para que tu piel reaccione. Exacto. Esto se hace en la espalda con pedacitos de alimentos directamente. Ya. Entonces eso es lo que depende de lo que va marcando, es lo que va saliendo. Pero no, bueno, lo supe con la pediatra, lo supe con el gastro después, que después llegamos a un gastroenterólogo, y lo he sabido muchas veces en las comunidades de alergia alimentaria, que no hay un examen específico que te diga sí, tu hijo es alérgico, sino que es un historial clínico más el apoyo de exámenes. Claro, eso también es importante como dato porque efectivamente no hay una manera tal cual así como, no sé, como este examen de la piel, de la alergia a la piel que te dice así como, tú eres, no sé, alérgico a la primavera y eso te dice así como tú tienes alergia alimentaria, ¿no? No existe eso y como dices tú, en el fondo es como el conjunto de ciertas pistas que se van agarrando hasta que te dan el diagnóstico. La mayoría de las veces se le llama descarte, pero se comprueba con una contraprueba, que es cuando dejas de comer ciertos alimentos, normalmente la leche, el huevo, muchas veces el gluten, no es tan común, pero sí se da harto, el gluten, los frutos secos, la soya, etcétera. Dejas de comer 1 o 2 meses y después se hace contraprueba, que es en el caso de la mamá que está amamantando, volver a comerlo ella, o en el caso del niño, que lo coma directamente. Claro, para ver cómo reacciona. Exacto, y si hay reacción, que sea alguno de los síntomas anteriores que habían desaparecido junto con esta dieta, se considera y ya se confirma una alergia alimentaria. Por lo menos eso es lo más común que he visto en estos años. Antes del diagnóstico, este diagnóstico efectivo que te dicen así como sí, tiene alergia alimentaria, ¿cuántos especialistas tuviste que visitar y qué especialistas? Porque en el fondo tú me decías que el método del descarte, no solamente en el sentido de ver qué alimento le produce alergia, sino que también qué enfermedades no son, porque en el fondo eso es lo que ocurre mucho con ustedes que pasan por estas situaciones, que primero creen que es una cosa, después creen que es otra y se van pasando un especialista para acá, otro para allá. ¿Cuántos especialistas visitaste hasta que diste con el diagnóstico así como específico? Yo pasé por 5 pediatras. Antes de llegar, ¿Especialistas o solo pediatras? Solo pediatras. Ya. Solo pediatras. Hasta llegar a la especialista, que fue una broncopulmonar, que fue por esta bronquitis que llevaba más de un mes y no pasaba nada. No había caso que se le pasara ni con inhaladores, ni con antibióticos, ni con nada. Entonces me dijeron así como, te recomiendo a ella, no sé si puedo dar su nombre. Sí, dale, no, sí, eso también es súper importante. Sí, ella es Hortensia Barrientos, que atiende en la clínica El Bosque en Providencia y en el centro Alto Tobalaba, en Peñalolén. Ella es especialista broncopulmonar, pediatra broncopulmonar. Pero ¿y ella fue la que te diagnosticó? ¿Ella fue la que te diagnosticó la alergia? Ella fue la que diagnosticó la alergia primero y después lo verificamos. Claro, me derivó a un gastroenterólogo y lo verificamos con el gastro. Eso es novedoso de tu caso porque efectivamente, como hablábamos de las otras experiencias, claro, el gastroenterólogo era el que en el fondo termina como por cerrar el círculo. Acá lo cerró otro especialista, que por una sospecha quizás probablemente porque ella a lo mejor tenía la certeza de que era esto, pero como no es la especialista, te manda a alguien que sí efectivamente te lo puede confirmar. Exacto. Eso también es novedoso en el caso tuyo, porque normalmente las otras experiencias era como pasar hasta que por X motivo llegaste al gastroenterólogo que te dijo esto. Claro. Hay otro especialista también que nosotros vimos una sola vez, pero en el caso de mi hijo no es necesario, que es el inmunólogo. Normalmente el pediatra o el gastroenterólogo te va a llevar un inmunólogo cuando hay otros síntomas, por ejemplo, piel atópica o problemas respiratorios, etc. Entonces,
el inmunólogo también es otro especialista que te puede ayudar a sacar el limpio, el diagnóstico. ¿Y cuál es la alergia como específica de tu bebé? Mi hijo tiene alergia a la proteína de la leche de vaca, alergia alimentaria múltiple que se basa principalmente en el zapallo camote, el tomate, la selga, la espinaca. Ahora le quitaron el gluten por la inflamación del esófago, para ver si con esta eliminación del gluten se desinflama un poco. Y eso principalmente. Eso es como lo que no puede comer principalmente. ¿Y tienes un tratamiento para esto? Porque en el caso específico tuyo, como el diagnóstico fue más tardío, él era mucho más grande cuando se diagnosticó, sí. Pareciera ser que el tratamiento que tú tuviste que llevar a cabo era distinto al que nos han contado las otras mamás, que era esto como ella come, prueba cómo va, deja de comer. ¿El tuyo es distinto? El mío, en el caso de mi hijo, es directamente darle la comida. Ya. Entonces, el primer tratamiento fue el cambio de leche, fue a una fórmula hidrolizada, extensamente hidrolizada se llama, que fue la Nutrinol Pepti Junior. Y después de que se confirmó la esofagitis eosinofílica, después de que los reflujos no pararon ni con dieta ni con esomeprazol, que es como un medicamento que es muy parecido al omeprazol, hace un efecto muy parecido que se da en el caso de reflujo, le cambiaron la fórmula y volvimos con la dieta anterior. Ya. Que era... Respecto al tema de esta leche o de la fórmula, que es lo que, como lo nombran, creo que es el nombre técnico, ¿cómo fue tu experiencia con esa fórmula? Porque nos contaban anteriormente que primero te dicen y la cuestión es carísima, es muy difícil de conseguir, y después tienen como un dato que les pasan y se descubre que la cuestión no era tan así, que era más fácil de conseguir. ¿Cómo fue tu experiencia? Sí, mira, en el caso de mi hijo, cuando le dieron la Nutrilon Pepti Junior, que fue la primera, el tarro era bastante carito ya no me acuerdo el precio exacto, pero era bien carito en la farmacia. Y en ese tiempo ya estaba implementado el PENAC, que se llama, APLB, que es el Programa Nacional de Alimentación Complementaria, donde a los niños les dan la leche en el gobierno. ¿Ya? Tanto para ISAPRE, FONASA, Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea. Y esas licitaciones duran creo que 1 o 2 años, no lo sé bien porque yo nunca he sido usuaria de ese beneficio, porque ese beneficio es hasta los 2 años. Y mi hijo, cuando ese beneficio salió, mi hijo ya tenía 1 año 8 meses. Entonces, entre hacer los papeles y todo, iba a cumplir los 2 años y no iba a alcanzar siquiera a usar el beneficio. Entonces, es poco lo que conozco. Pero en ese tiempo ya existía, cuando pasamos a la Pepti Junior, ya existían algunos beneficiarios, y yo compraba por dato WhatsApp, por dato Facebook. Una mamá lo vende más barato, que se lo entregaron, y esa mamá con esa plata compraba la leche que sí le hacía bien a su hijo, porque no todas las marcas le hacen bien a cualquier niño. Entonces, todo es a tolerancia. Entonces, esa fue la primera experiencia. Cuando le diagnosticaron la esofagitis eosinofílica, le cambiaron la leche a la Neocate Junior, que es difícil de conseguir y carísima. Normalmente a los niños les dan la Neocate LCP, que es un tarrito rosado, que lo dieron en un tiempo en el gobierno, también lo venden en las farmacias, es más fácil encontrarlo conversando con mamás y cosas así. Pero la Neocate Junior nadie la vende. Solo una cadena de farmacia, y el tarro cuesta entre 38.000 pesos y 42.000 pesos. Y es un tarro que es del porte de la palma de mi mano, que me dura 4 días. Sí, me mostraron en la entrevista pasada que normalmente los tarros son súper chiquititos. Es como un tarro de café pequeño. Sí, es del porte de la palma de mi mano. Y eso vale 42.000 pesos. ¿Y tú te mueves en ese escenario o lo haces a través de este sistema de ayuda que tienen ustedes en los grupos de apoyo, Instagram, Facebook, WhatsApp y todo eso? Sí, yo lo hago por el sistema de apoyo de las mamás. De las mamás de niños alérgicos, le llamo yo. Eso es una pregunta que no le he hecho o que no le hice a las otras mamás, porque he descubierto este mundo que existe en el internet de ayuda entre ustedes, gracias a lo que he conversado con ella. ¿Qué tan importante ha sido este apoyo de parte de las otras mamás y cómo diste con esos grupos de apoyo? Buscando, solamente buscando. Yo encontré una fundación que se llama Creciendo con Alergias. De esa fundación conocí otra que era una agrupación que se llamaba, no sé,
todavía existe creo, que se llama Somos Voz. Después conocí a Acción y Reacción, conocí a PLD y a M Chile, y así he ido conociendo varias. Entonces, todas ellas tienen tanto redes sociales como grupos de WhatsApp, Ya. donde te van incluyendo y se van dando el dato, y muchas mamás estamos en los grupos de WhatsApp de todas esas agrupaciones, entonces nos vamos pasando el dato y nos vamos, entonces es más fácil. Te lo pregunto porque me hacían la consulta por interno luego de los videos que hemos visto, que cómo llegaba una mamá a entrar a un grupo de WhatsApp, porque igual tú dices, ya averiguando, empiezas a averiguar, te metes a una página de internet, conoces una asociación, pero de ahí de un grupo de Facebook a llegar a un grupo de WhatsApp, que es como más directo, alguien te tiene que agregar, alguien te tiene que invitar, entonces, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo lo hiciste? Normalmente, ¿cómo lo hice yo? Yo, estando en varios Facebook de alergia alimentaria en Chile, en uno dijeron así como, hoy vamos a hacer un WhatsApp. En ese tiempo yo leí que era de niños mayores de 2 años, que era Ya. el caso de mi hijo. Entonces yo busqué las publicaciones que dijeran el grupo de WhatsApp, no lo encontré. Entonces solo pregunté, ¿hay un grupo de WhatsApp para alergia alimentaria en Chile? Sí, y me dieron uno. Y de ahí te dan el dato de otro. Y así tú vas preguntando, y hay algunos que son solo para recetas, por ejemplo. Yo tengo Claro. estoy en uno que es solo para recetas, tengo en otro que es venta general, otro que son ventas solo de alergia, otro que son más misceláneos, son de todo un poco. Entonces, Claro. yo creo que estoy como en 12 grupos. Entiendo. Lo pregunto porque, claro, efectivamente la manera más rápida o más fácil de acceder como a la ayuda es como decir, hola, me está pasando esto, y que te respondan, no sé, 20 mamás que están dentro de un grupo, a que estar buscando y esperar que alguien te responda. Claro. Entonces, igual es importante para la gente que nos está viendo o a las mamás que están entrando en este mundo recién, que busquen la ayuda a través de estos grupos que primero aparecen como en Facebook Sí, o en Instagram, y que entrando en esos grupos probablemente pida también la ayuda para poder entrar a un grupo de WhatsApp, que es como lo sí, más directo para obtener ayuda, exacto, que era es un más tema que no rápido. habíamos tocado, que es súper importante como conversamos, porque el tema de la leche, claro, pues las dos mamás me decían, no, es que era súper cara, es súper difícil de conseguir, pero en el grupo de WhatsApp hacemos intercambio, entonces yo decía, chuta, o sea, necesitas estar en un grupo de WhatsApp para que se te facilite la vida en el fondo, Claro, en este caso sí, porque se mueve con ese mucho grupo. sí, se mueve mucho en esos ámbitos. Lo conversábamos antes de empezar la entrevista, que esta pregunta vamos a tener que hacerle una adaptación, o tú vas a tener que hacernos una aclaración, que es esta de qué cuidados tienes que tener tú como mamá para el tratamiento de la alergia de tu hijo. Sí, sí, yo entiendo que esa pregunta va como relacionada cuando las mamás tienen que hacer ellas la dieta para poder alimentar a sus hijos libre de estas proteínas que causan las alergias. Claro. En el caso de mi hijo, yo dejé de amamantarlo a los 9 meses por razones médicas propias. Yo tuve que empezar un tratamiento médico y tuve que dejar la lactancia, pero él ya tenía síntomas desde los 7 meses, pero nunca lo asocié a mi forma de comer. Nunca lo Claro. asocié a eso, porque antes de empezar la alimentación complementaria él no había presentado muchos síntomas graves más que la dermatitis del pañal. Ya. Que lo Entonces, asociabas al pañal más que a exacto, algo de él. más que algo de él, exacto. Entonces, los cuidados que tengo que tener con él, o que tuve que tener con él desde sí, fue en adecuar su propia dieta, la que va directo a su boca, no la que va a la mía. Entonces, Vale. pero la mayoría de las mamás, y es lo ideal, que a los primeros síntomas, y de hecho me ha tocado con amigas y me ha tocado con gente cercana que tienen síntomas muy leves y todo, y yo les voy dando los datos y todo, anda este especialista, prueba esto, no sé qué, y van diagnosticándolo temprano. Ellas pueden hacer la dieta y eliminar de por sí las proteínas que le dan alergia a su hijo lo antes posible. Lo hablábamos en la entrevista pasada, que efectivamente importantísimo es que esto se detecte lo antes posible. O sea, primero por una cuestión humanitaria, o sea, para que tu hijo no sufra más de lo que necesita sufrir. O sea, es que no darte cuenta y que pasen muchos años es época de que lo pase mal, Sí. la guagua, digamos, ¿ya? Pero también tiene que ver con esto de, entre más rápido se aborda, más posibilidades hay de acostumbrar al niño a ciertas cosas, de encontrar una mejor calidad de vida, etc. Sí, la mayoría de los niños presentan los síntomas a la semana, a los 20 días, hasta el mes y medio, los primeros síntomas, y mientras antes mejor, porque en total, o en promedio, mejor dicho, son como 2 años de dieta.
para que el organismo se estabilice y el sistema inmunológico se estabilice y permita ya agregar nuevos alimentos y Claro. tolerarlos. En el caso de mi hijo empezó al año 8 meses con la dieta. Claro. Entonces, él, de hecho, el año pasado, el gastroenterólogo me dijo que él ya era tardío y que esto podía durar hasta los 4 años. Mi hijo hoy día ya tiene 4 años. Y la pediatra broncopulmonar me dijo que podía ser incluso hasta los 8 años. Pero sí me hizo la salvedad, me dijo la salvedad de que la gente alérgica en sí, no solo los niños, la gente una vez alérgico, siempre alérgico. Lo que sí, las alergias mutan. Entonces puede ser alérgico alimentario y después pasa a ser alérgico, no sé, en la piel o alérgico respiratorio. Pero una vez alérgico, siempre alérgico. El tema es que la alergia alimentaria puede desaparecer, no desaparecer, pero sí mutar a los 2 años. Normalmente si se diagnostica antes del mes, por ejemplo. Entonces ya dejan de ser alérgico alimentario, entre comillas, porque igual es un proceso súper lento. Entonces no es decir, cumplió 2, ya no es alérgico. No, es No, pues hacer de una repente se dan 2 prueba. pasos para adelante, 3 para atrás. Claro, claro, y es un alimento a la vez, es bien complicado. Entonces, puede que, por ejemplo, muchos niños toleran finalmente la leche, la proteína de la leche, la lactosa y todo el tema, pero les da, no sé, les da asma, o les Claro. da, no sé, le empieza a dar urticaria, o le empiezan a dar shock anafilácticos que antes no hacían a otros alimentos, etc. Claro, hay que Entonces, tener ahí como un ojo súper fino para ir viendo cómo va evolucionando la enfermedad. Efectivamente, sí, como dices tú, yo tengo alergias como de piel y también tengo alergia a la primavera. Y recuerdo que en algún momento, te estoy hablando de años atrás, se hablaba de que las alergias se quitaban, por ejemplo. Y yo no sé si una alergia a la primavera o una alergia a la piel se te quita. En el fondo lo que pasa es que como que va, a medida que tú vas creciendo, va como mutando, va transformándose. Si por ejemplo claro. antes tenía alergia en una pierna, ahora tengo en un brazo. Si antes tenía alergia a la primavera solamente, ahora tengo alergia al polvo, al polen y quizás ya no a, no sé, a cierto alérgeno. Entonces, ojo con estos mitos que se echan a correr, como que un niño dejó de presentar, no sé, una reacción a la proteína de la leche, entonces el niño ya está sano y ya no hay que preocuparse de nada. No, no es así. Hay que tener mucho cuidado con esas ideas que se meten en la cabeza respecto a los comentarios que hace el resto. En el fondo, si esta cuestión es como puro de lo que dice tal, o lo que me dijo él, o lo que me dijo ella. Sí, sí. Por ejemplo, te puedo dar mi propio caso. Yo tuve alergia respiratoria. A la edad de mi hijo yo tenía asma alérgica. Entonces, un montón de tratamientos y todo. A los 7, 8 años, si no me equivoco, tuve la última crisis fuerte y de ahí en adelante fue disminuyendo. Yo ahora años, pero te diré 15 años que no tengo una bronquitis fuerte, por ejemplo, cosas así. Sin embargo, yo como quinoa y me enroncho. Claro. ¿Cachai? Empiezan a florecer algunas florecitas, unos polen locos por ahí y los ojos se me ponen llorosos. Entonces mi alergia mutó. Yo ya no tengo alergia respiratoria, ya no tengo problemas respiratorios, Claro, pero pero sí tengo hay una alergia a alergia algunos aún. alimentos. Sí, pues, es Claro. verdad. Y hay gente que también, así como haciendo como el nexo, que descubre sus alergias siendo grandes. Sí. Por ejemplo, no sé, hay gente que antes no era alérgica a la palta y se transforma en alérgico a la palta, que es una cuestión que tú dices así como a la palta, es muy raro. O a, no sé, al maní, a las nueces, a los frutos secos en general. Así que Sí. ahí hay que tener ojo. Lo que pasa es que la alergia es una sobrereacción del sistema inmunológico y eso es por algún desequilibrio que se causó. Ese desequilibrio puede causarse en cualquier momento de la vida. Tú puedes haber sido toda la vida relativamente sano en cuanto a alergias y a los 35 años te comiste un maní, te enronchaste entero. ¿Por Claro. qué? Porque justo en ese momento tu sistema inmunológico estaba pasando por un desequilibrio y se marcó con la proteína del maní. Y de ahí en adelante lo más probable es que vuelvas a comer maní y te vuelvas a Y te va a enronchar y dar. así. Claro. Exacto. Volviendo con el tema de tu hijo, ¿cómo es el tratamiento? Que aparte como de las dietas, lo tienes que medicar? ¿Cómo es el tema este de incluir alimentos, sacar alimentos? ¿Cómo es el proceso? Mira, el primer tratamiento para cualquier alergia alimentaria es la dieta de exclusión, que se llama, que es excluir, como dice su palabra, todos los alimentos que vamos viendo que causan reacción. ¿Qué pasa? Que cuando en el caso de mi hijo tenía casi 2 años, él ya comía, entre comillas, de todo,
tuve que hacer una monodieta con él. Él estuvo Claro. un par de meses comiendo solo arroz y pollo sin marinar. Y de ahí en adelante empezar a incluir alimentos. Entonces, incluir la papa, incluir el zapallo. Después nos darnos cuenta que el zapallo le hacía mal. Después, con el examen de parches, el test de parches que se hace en la espalda con los alimentos, fuimos descartando varios que después con el tiempo hicimos contraprueba y nos dimos cuenta que efectivamente les tenía alergia. Ya. Pero fue como un borrón y cuenta nueva. Es como aquí nadie ha comido nada y empecemos a comer Empezamos de cero. Exacto. ¿Y a ustedes como familia también les genera como un cambio en su manera de vivir? Sí, sí, totalmente. Porque en la casa hoy día no se consumen lácteos. Nosotros Ya. somos tres, mi marido, mi hijo y yo. No se compran lácteos, no se consumen lácteos, no. Hasta el champú que uno usa tiene que tener cuidado porque todo eso puede causar, si el niño, no sé, el jabón es de yogur y se lavó mal las manos, se las enjuagó mal, se fue a comer una galleta y se metió el jabón con yogur a la boca. Entonces, Eso también. todo en la casa tiene que cambiar. Y en el caso de Diego, él también usa Nexium, que es esomeprazol para el reflujo. ¿Ya? Y también usa un corticoide tópico, se llama, que es budesonida, en saliva artificial, que se traga y después de tragárselo no puede comer ni tomar líquidos en 2 horas, al menos, para que se le impregne en el esófago es y como le un cobertor. desinflame. Exacto. Esa es bueno, y la fórmula, que en este caso es el Neocate. En relación como al tratamiento y a esta idea de estas dietas que tú tuviste que tuvo que ir haciendo tu hijo de meter, sacar alimentos, ¿de qué manera podrías graficar tú o cómo te das cuenta tú que un alimento no le está haciendo bien? Lo primero que se presenta en él es el reflujo. Ya. Mi hijo tiene reacciones tardías, no reacciona al mismo día o a la hora después de haberse comido el alimento, normalmente es al día siguiente. El primer signo de reacción es reflujo, se le devuelve. Él está hablando contigo y de repente se le devuelve y o lo bota o se lo vuelve a tragar. No es muy agradable hablar de esto, pero para mí es súper común. Pero es algo que hay que decirlo, claro. Sí, y lo otro son las deposiciones con mucosidad. Mi hijo nunca hizo con sangre, menos mal, pero eso no significa que no haya inflamación. La mucosidad, de hecho, es inflamación porque como que la mucosidad la produce el intestino cuando siente que está amenazado. Entonces, para protegerse, provoca esta mucosidad que sale en las deposiciones y es la que te hace darte cuenta de que el niño tiene los intestinos inflamados. Y desde que empezó a tomar la última fórmula, que es Neocate, hace más de un año que Diego no hace una bronquitis. Claro, que también era como una señal que me decías tú que era como súper importante. Sí. Dentro de las conversaciones que has tenido con los especialistas y en particular con el especialista o la especialista con la que trabajas ahora, ¿has comentado o lo has conversado con ella respecto a esta idea de que las alergias son hereditarias? ¿Qué te ha dicho ella? Porque tú me dices que tú eras alérgica, entonces uno puede presuponer que hay una carga ahí, una carga hereditaria. Sí, de hecho, el comentario literal fue este. ¿Tú eres alérgica? Ah, entonces me dijo, ¿cómo no va a ser alérgico? Ese fue el comentario porque las alergias sí se heredan, la mayoría de las veces. Y cuando la mamá es alérgica, los niños tienen mayor probabilidad de ser alérgicos. No sé por qué. Yo esta pregunta la hago porque, claro, efectivamente, yo en mi caso yo no tengo hijos, por ejemplo, ¿ya? Y siempre he pensado en cómo anticiparme a una situación X. Por ejemplo, si yo dije, dentro de las conversaciones que he tenido con ustedes, la mayoría me ha dicho, sí, pues si efectivamente uno de los dos tiene una alergia, la probabilidad de que tu hijo sea alérgico es súper alta. Entonces, claro, yo digo, mira, yo soy alérgico, tengo un hijo, presenta un antecedente que es el mío y aparte está, no sé, teniendo este tema como de sus deposiciones de un estilo o tiene reflujo, entonces yo al tiro digo, chuta, yo soy alérgico, mi hijo está pasando esto, probablemente alergia alimentaria, entonces voy directo a... Claro, sería lo ideal, pero claro, pero en mi caso, por ejemplo, nunca se me pasó por la cabeza una alergia alimentaria. Por eso lo hago ver, porque en el fondo, claro, la persona que está viendo este video y entiende, no tiene hijos a lo mejor todavía, pero es alérgico y en algún momento va a tener un hijo, tiene que tener claridad que existe una posibilidad de que su hijo también lleve esa carga alérgica en sus genes. Sí,
¿ya? Que también es un antecedente importante. ¿Cómo has vivido los cambios o cómo has notado los cambios o qué cosas cambiaron en tu hijo desde que él fue diagnosticado y empezaron a tratarlo? Porque me imagino que el cambio es del mar al cielo, del cielo a la tierra. Sí. Lo primero fue que, bueno, mi hijo nunca tuvo problemas de humor, por ejemplo. La mayoría de los niños con alergia alimentaria, o por lo menos en el caso como el de mi hijo, que era gastrointestinal, no sufren mucho cólicos en el momento de la reacción, sino que lo sufren antes o después. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, Diego muy pocas veces tuvo cólico, pero él no podía estar tranquilo caminando por la calle con él porque se hacía. ¿Cachai? Claro. Tenía que correr a la casa, tenía que salir cerca, cosas así. Yo lo saqué del jardín, después cuando ya tuvimos con el diagnóstico y con un tratamiento estable, volvió al jardín, y así ha sido como un ir y venir de cosas con él para adaptar finalmente el entorno que lo rodea a su alergia, porque lamentablemente el alimento no es algo banal, no es como, Claro. si me corto el pelo, no me corto el pelo, es como, Claro. es O que algo deje de usar cierta primordial, tela. es una necesidad básica, Claro. entonces tiene que ser tratado como tal y todo lo que rodea a ese niño tiene que ser finalmente las personas, el ambiente, los alimentos que se guardan en el refrigerador, existe contaminación cruzada, entonces difícilmente va a poder tener un queso guardado al lado del pedazo de pollo que él se va a comer que es sin marinar, Ahí uno porque tiene que muy tener cuidado. probablemente va a existir contaminación cruzada, entonces es todo. Uno cambia la forma de pensar y ya es como un chip, un antes y un después. Claro. Así como a tono más personal respecto como a tu rol de mamá, pero también como tu rol de mujer, ¿cómo afectó o cómo ha afectado en ti esta alergia? ¿Qué ha cambiado en ti, en tu cabeza, en tu corazón, en tu fuerza? Muchas cosas, porque bueno, Diego se fue al jardín, yo soy informática, trabajaba, y mi hijo a los 6 meses y medio, entró al jardín, o sea, en ese caso a la sala cuna, y estuvo 2 meses en el jardín, porque fue cuando a los 7 meses empezó con los síntomas ya más fuertes, y yo lo saqué del jardín, dejé de trabajar, me dediqué a él, lo cuidé hasta que supimos qué era lo que tenía. Una vez que estaba estable, él volvió al jardín, yo volví a trabajar y ya definitivamente dejé de trabajar en informática y me dediqué a él, a su dieta, a su día a día. Me costó mucho encontrar un lugar de confianza donde él pudiera estar tranquilo, donde yo pudiera estar tranquila de que lo iban a estar cuidando, que no iba a comer lo que no podía, etc. Y hoy día estoy estudiando gastronomía. En razón de esto, ¿no? Sí. Ya. Sí, entonces hasta mi profesión cambió, hasta mi forma de ver la vida cambió. Yo de pensar de que simplemente él iba a ir al jardín y vamos a hacer una vida como muchas familias lo hacen, o sea, el niño tiene que ir temprano, a edad temprana al jardín y seguir trabajando. Yo tuve que dejar de hacerlo porque no sabía cómo, ni siquiera yo sabía qué era lo que tenía, entonces Claro. era como, tuvimos que cambiar todo. Y hoy día yo dedicada 100% a su alimentación y quiero hacerlo profesionalmente, así que ahora estoy estudiando gastronomía. ¿Te consideras hoy una mujer distinta, que eres más fuerte, el tema de la resiliencia? ¿Hay algo que cambió en ti desde el minuto uno cuando empezaron estos síntomas al día de hoy, que ya la cosa está un poco más avanzada y tú ya tienes un poco más de control sobre la situación? Sí, sí. Lo que más he desarrollado, creo yo, es la tolerancia a la frustración. Porque frustra ver a tu hijo que no puede comer, que le hace mal, que está con una crisis, que está con, no sé, con cualquier problema que sea a causa de esta alergia. Entonces, darle un alimento con toda la fe, ¿no? Si esto le va a hacer bien, lo hice rico, lo hice con todo lo que él puede comer y todo, pero justo voy a probar este alimento, no, pero súper inocuo. Entonces, no, a todos los niños les hace bien, ¿cómo no le va a hacer bien a él? Y justo le hizo mal. Entonces, como todo lo que dedicaste el tiempo hasta en investigar el alimento, porque uno se dedica hasta a investigar los ingredientes de un alimento, todo, que le haga mal. Entonces, como chuta, volver atrás. Y ese que le haga mal no es solamente dejemos de comerlo, sino que dejemos de comerlo y son 2 semanas de reacción. El Diego Claro. puede tener 2 semanas de diarrea.
Hemos llegado varias veces a la urgencia, donde más encima nos devolvemos para la casa con las manos vacías porque todos los exámenes salen negativos y me dicen, ¿para qué lo traes si no hay, que hacer, no hay nada que hacer? Un No hay nada comentario que no habían hecho, en la otra entrevista, que también ese tema como de las urgencias es un mundo también para ustedes, porque como, como decías tú al principio, en Chile está tan poco investigado, hay tan poca gente que conoce sobre este tema, que cuando ustedes viven una crisis en sus hogares, resulta ser hasta contraproducente ir a meterse a una urgencia porque no hay quien sepa cómo ayudarlos. Claro, Entonces claro, ahí también... porque cuando está con un cuadro de, no sé, lleva 6 días con diarrea, el niño ya se te está deshidratando, van y le van a dar un suero. ¿Y qué tiene ese suero? Lo más Claro. probable es que tenga caseína, que es una de las proteínas de la leche. Entonces, tú empezáis, no, es que no puede consumir ese suero, no, es que no le puede poner esa inyección, no, es que no. O le hacen exámenes. A mi hijo le han hecho los rotavirus, se lo han hecho. Cada vez que íbamos a la urgencia, eran 3, 4 rotavirus que le hacían los exámenes, todos le salían negativos, me decían, no tiene nada, lo más probable es que sea alergia, claro. Y uno tiene que también llevar un registro de todo lo que come y ahí empezáis a investigar, no, que comí esto, o sea, perdón, en el caso de las mamás, pero en el caso del Diego es que comió esto, le di esto, entonces, y vais viendo que finalmente es alergia, ¿cachai? Y te vais para la casa con cara de, o pensando, ¿para qué fui? Sí, Mejor lo llevo a su especialista. claro. Entonces, mejor al tercer, cuarto día de una reacción, pedir hora con el especialista que lo ha visto desde siempre, que ya conoce su caso, y llevarlo, porque la urgencia es más riesgo, sobre todo si los niños tienen riesgo de shock anafiláctico. Sí, que es como el tope de la reacción que se puede llegar a alcanzar. Una de las cosas que me he dado cuenta conversando con ustedes es que efectivamente una mamá de un niño con alergia se termina transformando como en una experta en la enfermedad. Porque claro, hablábamos desde situaciones como aprender a leer las etiquetas de los alimentos, de los productos de higiene, de los champús, de los talcos, de las cremas, luego también aprender a cocinar ciertas cosas, conocer como lo más específico de los alimentos, hasta el punto de, si vas a una urgencia, de decirle a un especialista, a un doctor o a un, no sé, una persona ahí de la urgencia, decirle lo que tiene que hacer, qué cosas no puede hacer. Entonces, en el fondo, una de las cosas que a mí me ha llamado harto la atención de las conversaciones que he tenido con ustedes es que no hay persona más experta que ustedes. Bueno, quizás el pediatra que se especialice obviamente en las alergias, pero ya en la escala está el pediatra más pro y de ahí para abajo están las mamás y después el resto de la humanidad, digamos. Sí, sí, y cada mamá es experta en la alergia de su De propio su hijo. hijo. Eso es lo otro, que nos damos muchos consejos y todo, pero siempre nos decimos, ojo, todo esa tolerancia, porque lo que le hace bien a uno no necesariamente le va a hacer bien a otro. Las reacciones son muy distintas, hay niños que reaccionan no sé, con diarrea, otros reaccionan con problemas respiratorios, otros reaccionan con dolores, con cólicos, por ejemplo, cuando se les hincha la guatita. Entonces, todos los niños son distintos, todas las alergias son distintas y las mamás nos hacemos expertas, pero en la alergia de nuestro hijo. Específica, claro. Y nos ponemos matea. Yo creo que en los grupos de mamás todas conocemos lo que es una alergia alimentaria, todas conocemos, nos damos el dato, no vayas para allá, no compres esto, este medicamento, ya te sabéis los medicamentos, ya sabéis que cuando tiene reacción no puede tomar, por ejemplo, perenteril, que es como el primero que te dan para la diarrea. El perenteril tiene lactosa, entonces desechado. Entonces tenéis que probar, incluso probar cosas naturales, tampoco es llegar y probar. Entonces todo eso, tú lo vayas anotando, porque te dicen, el médico te dice, anote todo lo que come, todo lo que no come, cuándo lo come, a qué hora. Mi hijo está con nutricionista también porque ahora le quitaron el gluten. Entonces estamos con una dieta de exclusión también con gluten. Entonces anotar todo lo que come, los ingredientes de los alimentos envasados, que lo ideal es que no sean envasados lo que él come. Mi hijo ya tengo como conocimiento de qué es lo que puede y qué es lo que no puede comer envasado. Pero al principio te dicen que no comáis nada envasado, que sea todo preparado en casa. Te piden que sean ojalá orgánicos, pero el orgánico es caro, entonces ahí hay que ir rebuscándosela. Y cada uno se hace experta en su propia dieta o en la dieta de su propio hijo. Hoy día, si tuvieras que definir tu vida respecto a la alergia, ¿cómo la definirías? ¿Anda bien? ¿La consideras como una oportunidad? Porque claro, hay gente que dice así como, no, estoy viviendo una pesadilla, por ejemplo. La tuya en particular hoy, no estamos hablando de cuando estuvo más compleja, sino que hoy día, ¿en qué etapa estás?
Yo siempre vi la alergia del Diego como una oportunidad. Ujú. Y incluso a nivel familiar lo hemos visto como una oportunidad de mejorar nuestros hábitos alimenticios. ¿Cachai? De dejar de comer las chatarras, de que entendí que, por ejemplo, no lo quiero recomendar ni tampoco decir que no lo hagan, pero la lactancia materna es la más importante y el niño Ujú. ojalá, no debería, ni siquiera es que ojalá, no debería porque no necesita leche después de los 2 años, por ejemplo. Mm, Entonces, un niño que tiene 5 años no puede consumir leche mientras tenga una dieta balanceada en frutas, verduras y otras claro, proteínas, no va a tener problemas. no es necesario. Entonces, todo eso yo lo he ido aprendiendo. ¿Cachai? Ujú. Por ejemplo, la lactancia materna hasta los 2 años, que sería como lo ideal. Yo no lo sabía, lo hubiese sabido, a lo mejor lo hubiese practicado con mi hijo. ¿Cachai? Ujú. A lo mejor hubiese podido ayudarlo a mejorar porque la lactancia materna tiene todos los probióticos que el Sí, pues, estómago de tu hijo necesita, entonces el sistema inmune sí, se se crea a través de fortalece. eso. Ujú. Exacto. Y hay estudios que dicen de que la leche materna se va adecuando a la necesidad del niño de acuerdo a la edad, de acuerdo a las Ujú. condiciones, etcétera. Entonces, es todo un cambio de vida. Y Ujú. siempre lo vi como una oportunidad. Al principio sí te frustras porque todo lo que te dicen, ¿y qué va a ser? Hombre o mujer, y tú le dices, no importa, con que sea sanito. Sí, pues. ¿Cachai? Y cuando te das cuenta que tu hijo no es tan sanito como tú querías, Ujú. es como un duelo que tenéis que vivir. Claro, porque a Entonces, mí, ¿por qué hay, me pasa esto a porque, mí? claro, porque lo ves sufrir, porque lo ves que está mal, porque no puede comer. Y hoy día ya lo veo más a la ligera, porque Diego, y la pediatra me lo dijo en su momento, me dijo, no te preocupes por él, porque él va a crecer sabiendo que no puede comer Sí, ciertas pues. cosas y que le hacen mal. Ujú. Entonces mi hijo hoy día tiene 4 años y me pregunta, mamá, ¿puedo comer eso? No, no puedes comer porque tiene leche. Ah, ya, entonces, y se va. Y para él no es tema, Claro. pero uno piensa y uno sufre, uno dice, pucha, pero ¿por qué no le puedo dar esto que es tan rico? Pero ahí está la otra parte de la mamá que se la ingenia y, no sé, quiero hacer un pastel, no sé, una tartaleta. Ujú. Y le hago una tartaleta con su harina de avena, con su leche de coco, con la fruta que él Claro. puede comer, ¿cachai? Uno se las va ingeniando y les vaya haciendo. Entonces, finalmente, es una oportunidad de crecer y de aprender. Ujú. ¿Cachai? Siempre va a ser oportunidad. Claro, a Y tal los punto niños de se poder acostumbran. transformarse en una experta que trabaje de eso, digamos. Sí, me Genial, gustaría genial, llegar a eso. genial. Me quedan dos preguntas. La última es esta posibilidad que tienes tú como de hablarle directamente a las mamás, pero también me quiero centrar con esta pregunta en la actualidad. Estamos viviendo como este contexto de la pandemia del coronavirus, que efectivamente es un escenario complejo para todos, pero me imagino para ti debe ser un poquito más complicado porque, o para tu familia, para el núcleo familiar, ¿cómo lo han llevado ustedes? El tema del coronavirus, ¿cómo lo han vivido? ¿Cómo lo hacen para seguir ahí como el tratamiento del niño respecto a las prohibiciones y todas esas cosas? Sí, yo creo que no es más difícil que cualquier cuidado de un niño chico, digamos, un Ujú. niño menor de 1 año que tienen, no sé, el sistema inmunológico más bajo, entonces tenéis que cuidarlos más porque un resfrío cualquiera no va a terminar siendo un resfrío cualquiera para Ujú. ellos, etcétera. Pero lo que más complica es conseguir la fórmula, conseguir los alimentos sin gluten, conseguir las harinas, etcétera. Entonces, ha sido bien difícil, pero en estos grupos de mamás, en los Facebook, en los chats de WhatsApp y todo, te da el dato de que ella vende la harina más barata y más encima te la va a dejar en la casa y todo, entonces ahí Bueno. he podido sobrellevarlo. Ujú. Incluso yo ahora no estoy en Santiago, yo soy de La Cisterna, pero Ujú. ahora estamos en el Maule, en la séptima región. Deja, No, no, de hacerte una observación. Te iba a preguntar si estabas en Santiago, porque el tipo de techo de casa que veo ahí es como de casa como del sur. casa de campo. ¿Sí? Sí, sí, y nos vinimos acá porque mi hijo estaba igual encerrado todo el Ujú. día, estaba complicado. Entonces nos vinimos para acá y acá no, nos ha costado más encontrar sus cosas, entonces con pedirlas que las traigan de Santiago, comprarlas, que las envíen, etcétera. Claro, Pero se puede, de que se se puede puede, hacer. se puede. Es Ujú. más complicado y se pone más caro también, porque la leche que costaba 38 lucas ahora cuesta 42, ¿cachai? Mm, Porque hay menos stock y todo el tema. claro, Pero con esfuerzo se puede. pero sí, se puede. Y con las mamás y con todas las mamás de los chats y de los grupos, y vamos preguntándonos y vamos. Y Ujú. la lata es que no podéis llegar y partir al médico con tu hijo porque no es fácil
decidir, así como lo voy a Claro, exponer por una, no sé, por algo que podría controlar en la casa, pero llega un momento en que te sobrepasa también, pues entonces decir, si lleva 5 días con diarrea, ¿qué voy a hacer? Tengo que claro, no podía llevarlo al esperar 5 médico, días más, pues, sí, ese claro. es el tema. Entonces ahí está como la dificultad en que tenéis que decidir si te vaya a exponer o no. Sí, es Eso complejo. es complejo. Pero yo creo que se puede. Yo creo que Se vamos a puede. salir de este y vamos a salir todos bien y siempre, y Hay mira, que yo pensar siempre positivo. le digo, sí, siempre le digo a mis amigas, sobre todo, no sé, con la guagua nace el sentido arácnido de la mamá, entonces mientras sigamos el sentido arácnido va a salir todo bien y nosotras sabemos, la intuición que tenemos como mamá Es verdad. siempre nos ayuda. Es muy cierto lo que tú dices. Efectivamente, las mamás siempre saben cuándo, cómo y dónde hacer las cosas. Sí, y cada una sabe lo que le hace bien a su Sí, hijo pues. y todo. Ustedes son las expertas, como decíamos anteriormente. Ya Sí. para cerrar y no abusar de tu tiempo, me gustaría que te tomaras este espacio durante el tiempo que tú consideres necesario para dirigirte como a las mamás que están ahí como con la duda o que ya están en esta etapa o en etapas que tú ya pasaste, que les entregues así como palabras de aliento, le entregues consejos también que son súper importantes. Si tienes algo que recomendarles también, este es el espacio para que lo puedas hacer. Sí, yo creo que lo primero es decirle a las mamitas de que no están solas, que no están solas, nunca van a estar solas, siempre están estos, si no está tu familia que a veces no te entiende porque no, porque creen que uno exagera y cosas, pero están estos grupos, están estos chats de WhatsApp, están estos grupos de Facebook, hay páginas en Instagram, también cuentas en Instagram, donde podéis preguntar y todo, entonces, no, y ahí no te van a tratar de loca, porque, porque todas hemos pasado por esa, ¿qué pasa? ¿Cachai? ¿Qué pasa con mi hijo? ¿Por qué le hace mal lo que yo como? ¿Por qué? ¿Cachai? Uh -huh. Entonces, primero que no están solas, que busquen en Facebook, que busquen en cualquier red social y que pregunten dentro de las páginas, oye, hay un WhatsApp y no va a faltar la que te diga, sí, hay un WhatsApp y te manda la Uh -huh. invitación, etcétera. Segundo, que me pasó a mí y lo he visto en varios casos que te dicen cuando las bobitas son menores de 6 meses sobre todo, las bobitas cuando tienen deposiciones con mucosidad, te dicen, no, si es normal. No, la mucosidad nunca es normal. Uh -huh. Eso, si yo hubiese entendido eso o lo hubiese sabido antes, a lo mejor hubiese empezado el tratamiento mucho antes con mi hijo. Y tercero, de que confíen las que ya están en esto y las que van a ser mamá y todo, que confíen en su propio sentido, su Arácnido. propia intuición, sí, su sentido arácnido, le digo yo, que nace con la guagua, como que Uh nace -huh. junto con la guagua. Entonces, si tú dices, no, esto no es normal, no, esto no me parece bien, yo creo que esto no es lo correcto, yo creo que esto no le está haciendo bien, que confíen. Uh Y -huh. si tenéis que pasar por 10 especialistas antes de llegar al especialista que tú te sientas cómoda, y creas que te va a apoyar en el proceso, hay que hacerlo. Porque Claro. muchas dicen, no, es que llevo, no sé, la pediatra, primero que no le gusta, no son pro lactancia, por ejemplo, o que me dijo que no, que lo de mi hijo no es nada, que estoy exagerando, porque hay médicos, a mí un médico personalmente me dijo que mi hijo no tenía nada, que era solamente una invención mía, que yo estaba exagerando. Uh -huh. Esto fue antes de la esofagitis, antes de descubrirle la esofagitis. Y simplemente decidí cambiarme. Por muy buen médico que haya sido y muy recomendado que haya sido, decidí cambiar. ¿Cachai? Entonces, no siempre quedarse con la primera opinión. Si tú como Que lo, mamá o tú como papá crees que uh no, eso no es lo que le pasa a mi hijo, yo no estoy exagerando, yo no lo estoy haciendo de porque quiero enfermar a mi hijo, no, busca otro especialista. Y si preguntáis en los chats, si preguntáis en los Facebook, siempre va a haber alguien que te va a dar una recomendación o algo. que lo hemos hablado y es una de las informaciones como que se repite en los tres casos, que antes de llegar al diagnóstico, la mayoría de ustedes pasa como promedio por 5 especialistas. Hay unos que tienen más, llegan más rápido o se demoran más, pero el promedio entre las conversaciones que he tenido yo son 5 especialistas, o sea, desde pediatras, 5 pediatras distintos, o 5 entre medio el inmunólogo, otro de aquí, otro de allá, pero siempre son varios. Entonces, es complejo o se les recomienda no quedarse con la primera impresión, sobre Sí, todo si es del nivel del que tuviste tú, que te digan así como poco menos que estaba inventando algo que no existía. claro.
Sí, sí, yo como lo que te decía, pues, yo pasé por 5 pediatras, pero afortunadamente llegué a la broncopulmonar y llegué al gastroenterólogo y me quedé con ellos, porque con ellos me sentí cómoda al tiro y los recomiendo siempre. El gastroenterólogo que ve a mi hijo se llama Alfredo Peña, él atiende en ¿Ya? la clínica Vespucio y en la clínica de la Católica. ¿Ya? En la Vespucio atiende con FONASA y con ISAPRE, Bueno, esos son así que buenos lo datos. recomiendo siempre. Sí, así Eh, que eso. no sé si hay algo más que quisieras agregar. Yo por mi parte, como lo he hecho con las otras mamás, yo solo quiero decirte que me parece admirable como la fuerza o la energía con la que ustedes enfrentan una situación compleja, porque ver a un hijo enfermo, ver a un hijo con alguna situación que lo complica siempre no es grato, pues siempre es fome, siempre es triste en muchos casos, te mata como las ganas en algunos casos también. Y yo los admiro la fuerza que ustedes tienen. Yo no sé, bueno, ustedes hoy día lo ven con distancia, obviamente, porque las tres con las que he conversado ya están en una etapa avanzada y lo miran con distancia y me parece maravilloso como la fuerza que tienen. Así que felicitarte por tu aguante, por tu empuje, por sacar como lecciones positivas de la situación y agradecerte un montón el tiempo que me diste, la confianza también, porque esto nació de que alguien te dijo que yo estaba haciendo esta entrevista, nos dimos así como el número, hola, y 100% confiado y a darle. Así que te agradezco también la confianza, el tiempo, la buena onda y sobre todo los datos, porque son clave en este caso. Sí, gracias. Gracias por el espacio, por apoyarnos en el trabajo de visibilizar esta enfermedad, así como muchas otras. Yo creo que toda mamá, cuando ve a su hijo en problemas, va a hacer lo imposible por ayudarlo. Entonces, y si podía hacerlo en comunidad, yo creo que la comunidad para mí es lo principal. Yo soy fiel a mis comunidades de alergias alimentarias porque todas las dudas las preguntas y te van ayudando y te van dando datos y te van diciendo. Siempre todos los niños son distintos, todo, pero hay otras mamás que te pueden ayudar a Claro, ver algún caso hay elementos específico. comunes. Pues. Claro, entonces yo creo que es la intuición, lo primero, la comunidad y la confianza. La confianza que hay que tener en que una lo está haciendo bien y uno lo va a hacer bien siempre para su hijo. Claro. Eso, pues, te agradezco el tiempo, muchas gracias, Gracias. ha sido un placer, ha sido súper grato, espero que la gente que nos vea disfrute de esto, pero también aprenda como elementos valiosos de tu experiencia, Gracias, ¿vale? muchas gracias. Que Así que estés bien. con esto le damos finalizada la entrevista, muchas gracias y bueno, cualquier cosa que necesites, cualquier información que te gustaría entregar, estos espacios están abiertos para ti y para todas las personas que colaboran conmigo respecto a sus experiencias. Súper, muchas ¿Vale? gracias. Que estés bien, Chao. cuídate, muchas Gracias gracias. igual. Chao, chao. Agradecemos una vez más a Pía por su tiempo, por su buena onda, por su energía y sobre todo por su testimonio, que siempre es importante conocer cómo una mamá vive el tema de la alergia alimentaria para que podamos hacer un nexo, una comparación o encontrar qué cosas unen a la experiencia de esta mamá con la de las que ya hemos visto anteriormente en los capítulos de las semanas pasadas. La idea de esta seguidilla de entrevistas es de que ustedes vayan conociendo el tema para que entiendan efectivamente que la alergia alimentaria es un tema que está muy en boga hoy día, está se está volviendo muy conocido a través de la experiencia de estas personas y nosotros solamente decidimos darle una plataforma para que las mismas mamás nos contaran de qué se trata, cómo se vive con esto, cómo se diagnostica y qué cosa deberíamos hacer si nosotros creemos o sospechamos que uno de nuestros hijos, primos, sobrinos, nietos, etcétera, tiene alergia alimentaria. Antes de dar cierre al programa, me gustaría pedirles y solicitarles que si tienen algún tema que les gustaría que tratáramos, si quieren que profundicemos ciertas temáticas o quieren averiguar más sobre las alergias alimentarias, nos dejen sus comentarios acá abajo en los cuadritos de comentarios de la comunidad del colegio y no duden en hacerlo. Comenten qué les parece el programa, qué les parecen las experiencias que hemos estado revisando, qué temas creen ustedes que deberíamos empezar a tratar en próximos programas, porque si esto es una comunidad tenemos que construirlo entre todos.
Este ha sido un nuevo capítulo de Comunidad RAS. Mi nombre es Fernando Offerman. Los dejo invitados para la próxima semana para otro capítulo y nos vemos. Comunidad RAS. Hasta la próxima semana.